Dicho esto, pues vamos a ir dando comienzo a la webinar, ¿verdad? Que hemos titulado Introducción al Mindful Coaching, abriendo la mente al presente consciente. Y dentro de un poquitín hablamos de qué es esto del Mindful Coaching. Antes, como suelo hacer en estas webinars, sí me gustaría haceros alguna preguntita para ponernos un poco en situación de quiénes estamos aquí y bueno, pues que entre todos nos conozcamos un poquito. Y la primera pregunta que os voy a hacer es, a ver, en mi caso es que si pones la pantalla completa te ocultas tú, Bea, al menos eso es lo que me pasa. Pues no lo sé, Yamila, cariño, que cada uno vaya probando lo que buenamente pueda, ¿vale? Bueno, voy a iniciar una primera votación por esto de que el título es Mindful Coaching para preguntaros de los que estáis aquí, ¿vale? ¿Quiénes practicamos mindfulness de manera habitual y cada uno sabe lo que es habitual para él o para ella y para quienes es un primer acercamiento, en este caso al mindfulness? Nos vamos a quedar con la primera palabra de esto que hemos creado como mindful coaching. Vais votando y cuando ya deje de moverse yo os muestro los resultados, ¿vale? Perfecto. Seguimos votando por aquí. Ok, vamos a finalizar votación y os comparto resultados. Hay una pequeñita mayoría, un 52%, que practicáis mindfulness de manera habitual, que bueno, me alegro muchísimo, y un 48%, casi la mitad también, que es un primer acercamiento. Por lo tanto, tenéis una oportunidad maravillosa de engancharos a esta extraordinaria disciplina que tiene muchos beneficios. Ahora enseguida vamos a hablar de algunos de esos beneficios. La segunda encuesta, la segunda pregunta que os voy a hacer, ya que esto es Mindful Coaching, es vuestra relación con el coaching. Entonces, para esto, la pregunta es si ya soy coach, si soy estudiante de coaching o si es un primer acercamiento. A ver, con primer acercamiento sé que había personas que estaban ayer en un taller introductorio, pero bueno, si no estoy ni en la categoría de estudiante de coaching o coach, me incluyo en esta otra, ¿no? De primer acercamiento a formaciones relacionadas con coaching. Perfecto, esto se va moviendo también, muy bien. Pues como yo creo que ya ha dejado de moverse, no sé si queda alguien por votar, a la de una, a la de dos, a la de tres. Finalizamos votación y os muestro resultados. Tenemos un 30% de coaches, un 38% de estudiantes de coaching y un 32% de primeros acercamientos. Pues mirad qué bueno, ¿no? Es como 3/3. Estamos ahí fenomenal, muy bien. Pues dejo de compartir y ahora, estoy muy preguntona ahora en el inicio, ¿vale? ¿Cuál es mi relación con Crearte? ¿Primera vez en un taller de Crearte o ya os conozco de antes y bueno, pues elijo repetir, que sé que hay muchas y muchos por aquí? Vamos a iniciar votación. Vale, sigo viendo cómo esto se mueve en mi pantalla. Perfecto. Pum, pum, pum. Una, dos y tres. Venga, votamos. Finalizo votación. Ya, que está quieto y compartimos resultados. Ya me parecía a mí que había muchas caras, digo nombres que no son caras, pero yo pongo la cara detrás del nombre, conocidos, así que el 75% sois personas que elegís repetir y para un 25%, bienvenidos, bienvenidas, espero que sigáis repitiendo, es vuestra primera vez en un taller de Crearte. Fenomenal. Pues voy a la última, ¿vale? A la última que tiene que ver con mi intención para hoy. Y la pregunta, simplemente que elijamos, ¿no? Si estoy asistiendo por razones personales o por razones profesionales. Obviamente, probablemente para los que ya sois coaches es una mezcla de ambas, ¿no? Ahora, si soy coach o estudiante de coaching y estoy planteándome este taller como una manera de nutrirme para mis clientes, pues eso sería profesional. Si de momento es únicamente para mí, pues lo metería en personal. Así que vamos votando. Ahí estamos casi 50-50. Se va moviendo un poquitín. Venga, pues le doy a finalizar votación, os comparto resultados y tenemos que prácticamente estamos en tablas. 49% razones personales,
51 razones profesionales. Perfecto. Pues como al final de la webinar, además, os compartiré una formación preciosa que iniciamos en septiembre de cara a los que queráis profundizar en esto, sobre todo de entre los que sois coaches y estudiantes de coaching, aunque está abierta a todo el mundo, pero sí es verdad que el foco está más en ese público, en las personas que ya sabéis o que estáis aprendiendo coaching, para que esta sea una manera más o una herramienta más, tanto a vuestra disposición para mejorar y para crecer como coaches, como a disposición de los clientes que tengamos o de las personas con las que compartamos. De manera que lo vamos a dejar ahí y vamos a iniciar con una pequeñita práctica. En los cursos de mindfulness siempre se suele iniciar con una pequeña práctica, una práctica de atención plena. Y en este caso va a ser una práctica de atención plena a mi respiración y a la intención que traigo, pues no sé si es para este taller o es la intención que ahora mismo resuena en mi vida, ¿no? Realmente poco importa. Para eso os voy a invitar a poner una postura, buscar una postura que os resulte cómoda, a la vez que os resulte estable y que yo digo siempre tenga como cierta dignidad. ¿Qué es una postura digna? Pues no sería ni esto, así para adelante, ni así como repanchingaos en la silla, ¿no? Sino una postura que me ayude a, si estáis en una silla, a tener la parte baja de la espalda, la parte del coxis y la parte de las lumbares bien pegada al respaldo, sin embargo, la parte alta de la espalda que esté erguida. Entonces vamos a adoptar esa postura, muevo un poquito esto para que podáis verlo. Vamos a la vez con los hombros que estén balanceados, que ni estén cargados hacia adelante ni estén demasiado tensos o altos, sino que yo sienta, de hecho puedo dejarlos caer un poco para que busquen como su posición natural mis hombros, ¿ok? Abriendo un pelín el pecho, sintiendo que tengo cierta expansión en mi pecho, cierta apertura. Y a partir de ahí la cabeza, si tuviese que elegir entre que esté un poquito levantada o un poquito caída, vamos a decir que el mentón un pelín hacia abajo, un pelín hacia adentro, ¿vale? Y ya está, con esto, espalda erguida, nuestro mentón un pelín hacia adentro, hombros relajados, cierta apertura en el pecho y las manos puedo elegir ponerlas simplemente encima de mis muslos apoyadas o hacer como una especie de cuenquito, dejarlas como en el regazo, apoyada una sobre la otra, preferiblemente la derecha sobre la izquierda. Teniendo eso en cuenta, mi invitación es a que vayamos poquito a poco cerrando los ojos. Va a ser una práctica de escasos 5 minutos, cerrando los ojitos poquito a poco y conectando con la respiración, conectando con el fluir del aire que entra y sale por las fosas nasales. Y simplemente no hay más que hacer que llevar mi atención a la respiración, a cómo el aire entra por tus fosas nasales, a cómo sale, observando ese recorrido que hace el aire al entrar y al salir, poniendo mi atención, percibiendo cómo en cada exhalación puedo relajarme, mi musculatura respiratoria se relaja, se expande, como al inhalar se hincha y como al exhalar vuelve a su posición natural y se va relajando. De hecho, quizá puedas percibir en cada exhalación una relajación más profunda, simplemente poniendo atención en el efecto que la respiración tiene en tu cuerpo, en ese masaje que como una ola genera el aire al entrar y al salir de tu cuerpo. Y en la siguiente inhalación te invito a preguntarte, ¿cuál es mi intención para hoy? Y no tienes que forzar ninguna respuesta, simplemente dejar caer la pregunta
que vaya encontrando su lugar en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, a medida que inhalas y exhalas. De hecho, en la siguiente respiración puedes preguntarte de nuevo, ¿cuál es realmente mi intención para esta webinar? Puede que aparezca en forma de imágenes, de palabras, quizá de sensaciones. En cualquier caso, está bien. Y en la siguiente respiración puedes volver a preguntarte, ¿cuál otra intención hay debajo de las anteriores? ¿Qué intención más profunda habita en mí cuando me he decidido a inscribirme a esta webinar? Quizás sea una intención que era inconsciente en ese momento, que se pueda ir revelando para mí. Y poco a poco, quedándote con esa sensación, con esa imagen, esa palabra o lo que sea que haya surgido, te invito a llevar de nuevo tu respiración, tu atención a la respiración, a empezar a mover tu cuerpo ligeramente. Puedes ir abriendo los ojos y puedes compartir, si lo deseas, a través del chat, esa palabra, esa imagen, eso que ha surgido. Nos dice Antonio, por ejemplo, mi intención es aprender. Yamila habla de conexión. Podemos compartir, regalar a los compañeros y compañeras esa palabra con la que construyamos un mosaico de intenciones. Seguridad, crecer, conectar conmigo, paz, cuidarme. Qué bonito, ¿verdad? Nube de paz, precioso, Yoli, paz interior, avanzar. Qué bueno, qué bueno. Perdonar, nos dice Ana Barrera. Hay personas que estáis escribiendo a través del apartado de preguntas y respuestas y hay otras que estáis escribiendo en el chat. Si encontráis todas el chat, yo os lo agradezco para poder estar pendiente solo de uno de los dos, de una de las dos herramientas, ya que esto va de atención plena, no tener mi atención dividida entre ambas herramientas. Si no lo encontráis, no pasa nada, que de vez en cuando iré abriendo también la parte de preguntas y respuestas. Veo muchos crecer, muchos aprender, gestionar emociones y sensaciones. Qué bueno, Carmen. Sobre todo porque el mindfulness es una herramienta extraordinaria para gestionar nuestras emociones, para regular toda esa carga emocional que habitamos en nuestro día a día. Perfecto, bueno, pues ya tenemos esa intención, vamos a mantenernos con esa intención durante la webinar y al final compartiremos qué nos hemos llevado de esa intención que hemos traído todos aquí. Tranquilidad, pues puedes desactivar la cámara o no, Mercedes, no importa. De hecho, no sé si te da la opción de desactivar la cámara, te digo porque no te vemos en cualquier caso, así que tranquila, que da lo mismo, que la actives o la desactives, ¿vale? Venga, dicho esto, vamos a avanzar un poquito entonces con estas preguntas que nos hemos hecho y con esta intención. Y lo que primero me gustaría compartiros es qué es mindfulness, ¿no? Hay muchas personas aquí, de hecho la mitad me habéis compartido que ya practicáis de manera habitual, otra mitad que no. Fijaos, hay una persona bastante famosa en relación con el tema del mindfulness que se llama Jon Kabat-Zinn. Es verdad que Jon Kabat-Zinn como tal no es que cree el mindfulness, sin embargo se le asocia mucho a esta disciplina porque creó uno de los cursos o de las aproximaciones al mindfulness que más se conoce, que se ha hecho más famosa y que más se practica en el mundo entero, como cursos de formación y a nivel educacional y pedagógico, que es lo que se llama MBSR. El MBSR es el mindfulness basado en la reducción del estrés. Jon Kabat-Zinn, que era y es practicante Zen, es médico, es profesor de medicina en la Universidad de Massachusetts y es en el Hospital Clínico de la Universidad de Massachusetts donde
con un grupo de pacientes que podemos decir para los que no se encontraban ya soluciones médicas a las enfermedades que traían, pacientes con enfermedades crónicas y en muchos casos además pacientes sin recursos económicos como para poder costearse determinados tratamientos. En los sótanos del Hospital Clínico de Massachusetts creó un grupo de trabajo con un programa que empezó y que se llamó en aquel momento y continúa llamándose MBSR, Mindfulness basado en la reducción del estrés, con la idea de contribuir a aliviar el sufrimiento ajeno. En este caso concreto, desde la medicina, ¿no? como médico que era, y en el entorno en el que se estaba haciendo con pacientes de la clínica del Hospital de Massachusetts. Realmente Jon Kabat-Zinn se ha hecho muy famoso, aunque en mindfulness podemos hablar de que hay lo que se llaman muchos MBIs. ¿Qué es un MBI? Un MBI es una aplicación concreta del mindfulness a una determinada rama. Por ejemplo, el MBSR aplica el mindfulness al estrés. Ahora hay MBSR, hay mindfulness aplicado a compasión, hay mindfulness aplicado a terapia cognitiva, aplicado a determinadas cosas y a diferentes cosas. Entonces, mindfulness como disciplina lo podríamos definir como esa conciencia que surge al prestar atención deliberada en el momento presente y sin juzgar. Por lo tanto, cuando hablamos de mindfulness, es una disciplina que consiste en poner nuestra conciencia, poner nuestra atención de una manera consciente y deliberada, a propósito, expresamente, en el momento presente y despojados de cualquier tipo de juicio. El mindfulness se ha ido haciendo muy famoso en los últimos años y de hecho os voy a compartir una gráfica para que veáis que desde los años 90, desde el principio de los años 90, aquí en la gráfica estamos hablando de hasta 2016, sin embargo ahora mismo, a estas fechas, 2020, estamos hablando ya de que existen más de 4.000 estudios o investigaciones científicas sobre mindfulness publicadas en diferentes revistas científicas. De hecho, cierto es que algunas de ellas pues, pueden ser más o menos cuestionables, hay muchas que son muy serias, hay otras pues, que se han hecho con grupos de control más pequeños y que bueno, pues, se cuestionan más desde diferentes sitios. Sin embargo, el mindfulness ha pasado a estar reconocido por determinadas instituciones y organismos como una terapia alternativa y de hecho incluso el Gobierno de Salud de los Estados Unidos lo mete dentro de terapias que sirven para mejorar la salud de las personas. Hay estudios que nos dicen que hay una correlación muy clara entre la práctica de mindfulness, fundamentalmente de MBSR, del mindfulness basado en la reducción del estrés, que es donde más estudios se han llevado a cabo, y que correlacionan entre la práctica habitual o continuada de mindfulness y la disminución o incluso la desaparición en algunos casos de algunas enfermedades crónicas. Mindfulness correlaciona con dolor crónico, correlaciona con la mejora de la depresión, con la mejora de la ansiedad, con la mejora de la tensión arterial y, como os digo, hay muchos estudios que correlacionan esto. Y de hecho, cada vez hay más estudios también de resonancia magnética neurofuncional donde se ve que la práctica continuada de mindfulness genera un engrosamiento de la materia gris del cerebro. Por lo tanto, si no queremos perder nuestra materia gris, que poco a poco, con el cumplimiento de años, aunque ayer en una webinar decíamos que cuando nos vamos haciendo mayores mejora nuestra sensación de felicidad, lo cierto es que también vamos perdiendo cierta materia gris. Sin embargo, con la práctica de mindfulness podemos no solo conservarla, sino incluso engrosarla, ¿ok? Así que vemos que esto tiene muchos beneficios, no podemos aquí profundizar mucho más en esto, que vamos a dedicar nuestra atención plena también a otras cosas. Dicho esto, ¿cómo continuamos? Lo cierto es que en coaching, y vamos a empezar ya a relacionar mindfulness con coaching, igual que decimos que el mindfulness sirve para mejorar el dolor crónico, la tensión arterial, para mejorar determinados tipos de sufrimientos, la depresión, etcétera, mindfulness también sirve claramente para mejorar nuestro coaching. Por lo tanto, todos aquellas que sois coaches o estudiantes de coaching, el mindfulness nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra práctica.
porque nos va a mejorar tanto nuestras competencias, nuestro desarrollo competencial como coaches, el coach que yo soy, y además va a favorecer herramientas que yo puedo poner a disposición de mis clientes también dentro del marco del coaching. Sin embargo, pensad siempre que el mindfulness está más orientado a mi propia mejora, al desarrollo de mis propias habilidades y de mi propia gestión interna. Por lo tanto, el mindful coaching va a estar más orientado a nosotros y nosotras que somos coaches para mejorar nuestra práctica, nuestras competencias, nuestro bienestar y nuestra satisfacción con nuestra profesión y con nuestras conversaciones de coaching. Es cierto que hay una serie de indicadores de malestar. ¿Qué es esto de indicadores de malestar? ¿No? Todos los que sois coaches o estáis estudiando coaching, estoy segura, porque llevo muchos años formando a personas en coaching, que hay situaciones que os generan malestar antes de empezar una conversación de coaching, pensamientos que os vienen a la cabeza, sensaciones que tenéis, ideas preconcebidas en relación al cliente o a la persona que tenemos enfrente, y que antes de sentarnos con ese cliente ya nos empiezan a generar cierto malestar. También sabemos que hay situaciones que durante la conversación de coaching nos generan malestar. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? El típico que me dicen muchas veces los alumnos: y si el cliente te dice no sé cuando le haces una pregunta, o y si el cliente se enrolla mucho y no sabes cómo cortarlo. Entonces, estas son preocupaciones, situaciones que nos generan malestar cuando estamos haciendo una sesión de coaching, cuando estamos conversando con un cliente. Y también nos ocurre que a veces hay situaciones que nos generan malestar después, que nos quedamos, ¿no?, con estos pensamientos, con estas rumiaciones de y si le hubiese tal, y si le hubiese preguntado tal cosa, esta herramienta no ha servido, quizá tendría que utilizar tal otra, vaya porra de sesión que he hecho, etcétera, ¿no? Sí me gustaría preguntaros, y voy a ir ahí a una preguntita que tengo aquí hecha. En nuestras conversaciones de coaching, los que sois coaches o estudiantes de coaching en vuestra práctica, ¿vale? Los que no os podéis abstener de contestar a estas preguntas, ¿cuándo sois más conscientes de alguna sensación de malestar? ¿Antes de la conversación, durante la conversación o al finalizar la conversación? ¿Cuándo somos más conscientes de este malestar? ¿Vale? Esto se va moviendo. Espero un poquito que seguís votando. Perfecto, ya esto no se mueve. Perfecto, vale. Hay una pequeñita mayoría que decís durante la propia conversación de coaching. Oye, me alegro de esta respuesta, ¿no? Porque estamos presentes en la conversación y además somos conscientes de esos indicadores de malestar que se empiezan a mover en nosotros, ¿verdad? Que pueden ser pensamientos, emociones, sensaciones y que podemos poner conciencia en ellos. Hay también un porcentaje que decís soy más consciente antes, cuando pienso en que voy a tener la conversación, etcétera, y otros que sois más conscientes después. Lo cierto es que hay indicadores antes, durante y después. Y en Crearte hemos identificado, hemos hecho una encuesta, de hecho, entre muchos de los coaches que se han formado con nosotros, también entre algunos estudiantes de coaching y entre los compañeros que nos dedicamos a ello internamente, mentores, profesores, etcétera, y hemos elaborado 40 indicadores de malestar que podemos percibir durante nuestras conversaciones de coaching. Sí me gustaría que alguien me dice si puedo compartir resultados. Muchas gracias, Ana, porque no los había compartido. Vale, ahí los tenéis, ¿vale? Sí me gustaría que a través del chat podáis escribir esos indicadores que os son como más obvios, ¿no? Más allá de esto que he dicho yo, del no sé, o de cómo cortar a un cliente que creemos que se nos está enrollando mucho, o que las respuestas no tienen que ver con las preguntas que estamos haciendo. Algún indicador vuestro. Vamos a llevar nuestra atención a esos indicadores de malestar que sentimos cuando estamos haciendo coaching, bien antes de las conversaciones, bien durante, bien después. ¿Qué cosas hay ahí en nosotros
Qué bueno, el después nos dice Nati, muy buenas Nati, preciosa, que si no he ayudado al cliente, Paola nos dice si no he ayudado al cliente, Nati nos dice lo estoy haciendo bien como coach, un agobio en el pecho, dice Naroa, esto sería verdad más una sensación, lo otro son más pensamientos, si no estoy conectando con la persona, darme cuenta de que he perdido parte de la escucha, parte de lo que me estaba diciendo, pensar, esto sería en el antes, ¿verdad, Ruth? Pensar que no voy a estar a la altura de lo que se necesita. Qué bueno, o sea, que hay mucha conciencia ahí de algunas cositas que ya van surgiendo por ahí. Perfecto, muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos a seguir un poquito más adelante y vamos a ir viendo, porque de hecho en nuestra formación en Mindful Coaching, que os decía que iniciaremos en septiembre, que ya hay varias personas, de hecho hay personas por aquí como Ruth e Isabel que ya están inscritas en esta formación. Antes de iniciar la formación os pasaremos un pequeño test, una encuesta, para que valoréis dónde estáis en relación a estos 40 indicadores de malestar que hemos identificado, para que una vez que transcurran las 10 semanas de la formación podamos volver a evaluar en qué medida han cambiado esos indicadores y en qué medida siento que he mejorado en mis competencias profesionales como coaches. Por lo tanto, y no te preocupes, Teresa, que tendrás la info del curso, no te preocupes que os la mandaremos a todos, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver qué es Mindful Coaching, porque estoy hablando de Mindful Coaching, ¿verdad? Ya hemos visto qué es Mindfulness. Coaching, ya sabéis, los que sois coaches y estudiantes de coaching, ya sabéis lo que es. Para quien no lo sepa, simplemente de manera muy sencilla, poner atención en que es un proceso de acompañamiento a las personas para ayudarles a explorar qué objetivos, qué metas desean lograr en sus vidas y a través de una conversación, de conversaciones inspiradoras y reflexivas, ayudarles a conectar con sus recursos para que consigan esas metas, esos objetivos que quieren conseguir. ¿Qué es esta mezcla que hemos creado en Crearte que se llama Mindful Coaching? Esto hace referencia a el entrenamiento para coaches profesionales o coaches en formación, o podría decir coaches profesionales y coaches en formación, basado en mindfulness para desarrollar e integrar, más aún de lo que ya las tenemos, las 8 competencias de coaching definidas por la ICF. Algunos que sois coaches, igual estamos aún en el modelo de las 11 competencias, que de hecho es el que sigue vigente. Sin embargo, lo cierto es que en 2021 el modelo tradicional o anterior de 11 competencias desaparece y el modelo con el que vamos a trabajar los coaches, tanto en formación como en nuestra práctica profesional, es el nuevo modelo de las 8 competencias. Por eso esa formación y este entrenamiento la hemos diseñado para trabajar desde el mindfulness esas 8 competencias. Por lo tanto, esto es Mindful Coaching. Y Mindful Coaching, ¿cómo aplica? ¿No? O cómo los fundamentos de mindfulness aplican en coaching. Lo cierto es que Jon Kabat-Zinn, cuando desarrolló el MBSR, nos habló de 9 fundamentos o 9 actitudes mindfulness. Y nosotros, cuando nos entrenemos en este Mindful Coaching, lo que vamos a hacer es desarrollar estas 9 habilidades que están basados en los 9 fundamentos y relacionarnos con nuestras competencias de coaching. Aquí no voy a sacar las 9, voy a sacar 7 de las 9, que son las que podríamos decir van a estar un poquito más relacionadas o van a estar más directamente relacionadas con nuestra práctica de coaching. Y vamos a ir viendo un poco una por una, porque no aplican al coaching, aplican a la vida en general. Y de hecho, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando nos formamos en coaching, lo que hacemos es mejorar nuestra vida, es crecer exponencialmente por dentro. Y cuando nos formamos en mindfulness, nos pasa lo mismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa mezcla o esa integración para mí supuso un antes y un después muy claro en mi práctica como coach. Yo llevo 5 años practicando mindfulness, me he formado tanto en la parte de reducción del estrés como en la parte de incremento de la compasión, el mindfulness asociado a reducción de la ansiedad y del estrés y el mindfulness asociado a activar la compasión en las personas, en los seres humanos y en el mundo en general. Y los fundamentos son los mismos y los fundamentos nos ayudan como personas a tener una vida más satisfactoria, a sentir un mayor bienestar subjetivo y a mejorar nuestra relación tanto con nosotras mismas, con vosotros, como con los demás. El primero de los fundamentos es no enjuiciar. Y fijaos cuánto tiene que ver este no enjuiciar con nuestro coaching. Cuando aprendemos coaching, y algunos igual aquí también sabéis de PNL, de programación neurolingüística,
Hay una máxima muy clara que dice algo así como el mapa no es el territorio. Y el mapa no es el territorio tiene que ver con que mi manera de ver la realidad no es la realidad. Todos nosotros tenemos una manera, un mapa con el cual vemos la realidad. Sin embargo, sabemos que cuando estamos viendo o mirando la realidad estamos sesgando. Todos cuando vemos la realidad llevamos nuestra atención a la parte de la realidad que por lo que sea tiene más que ver con nosotros. De hecho, por eso existen diferencias de opinión en el mundo, ¿no? Por eso uno vota a un partido político, otro vota a otro, uno es de un equipo de fútbol y otro de otro, uno está de acuerdo con un determinado argumento y otro no. De hecho, por esto surgen conflictos en nuestra vida y en las relaciones interpersonales, porque tenemos diferentes maneras de interpretar la realidad. Mindfulness nos ayuda a despojarnos de los juicios, nos ayuda de alguna manera a trabajar esa neutralidad de ese observador externo que no se implica tanto, y digo tanto porque en la medida en que somos seres humanos y que vivimos en este mundo terrenal, no implicarse emocionalmente es básicamente imposible. Ahora, yo puedo implicarme emocionalmente, ser consciente de que me he implicado emocionalmente y desde ahí separarme un poco de mi juicio, sabiendo que es un juicio, que es una manera de entender la realidad y por lo tanto no es la verdad absoluta, es simplemente un modo de entender el mundo, un modo de entender la vida, un modo de mirar y que los demás tienen otro modo de mirar. Esto que a nivel personal es poderosísimo, puesto que nos ayudaría a acabar con los conflictos en el mundo, a nivel de coaching es muy importante, porque cuando yo me siento con mi cliente, cuando tengo a la otra persona ahí enfrente, el no enjuiciarla va a ayudar, primero, a que ella se sienta en confianza, a que ella se sienta valorada. Segundo, a que nos pueda traer su manera real de ver las cosas, puesto que no se va a sentir cuestionada. Y tercero, y muy importante para nosotros, a entender de verdad a esa persona. No mirándola con nuestro filtro, sino mirándola desde ese observador externo que se aproxima a esta persona a la que no conoce, a la que acaba de conocer o incluso aunque la conozca, despojada de juicios. Esto que en coaching es muy poderoso y que lo trabajamos desde el mindfulness con muchas herramientas, en nuestra vida diaria es más poderoso aún. Por lo tanto, me interesa el mindfulness y el coaching o no tanto, yo sí que os invito a todos a empezar a desarrollar cada vez más ese observador consciente que no se implica en ese juicio, sino que es capaz de tomar conciencia de sus propios juicios, darse cuenta de que lo son y dejarlos en un ladito apartados cuando está interactuando con los demás. Porque si llego desde el juicio no voy a aprender nada del otro. De hecho, en la vida nos dicen que nos han dado 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando yo traigo a todos mi manera de entender la realidad, lo que ocurre es que no me entero de cuál es la manera de entender la realidad de los demás. Por lo tanto, salgo de las conversaciones igual que estaba, pero no salgo más rico. Me enriquezco de una conversación cuando me doy permiso para poner en pausa mis juicios y entender la manera que los demás tienen de comprender las cosas, de ver la vida, sus juicios, sus propias presuposiciones. Por lo tanto, desde este lugar nos quedamos con este primer fundamento del mindfulness para aplicarlo a nuestro coaching. ¿Cuál es ese segundo fundamento? El ser paciente. Fijaos que la paciencia, que es la ciencia de la paz, para quien no lo supiese todavía, es un valor imprescindible en la vida y que nos hace mucha falta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo que va a un ritmo rapidísimo. Cada vez, no sé si habéis oído el concepto VUCA, cada vez está más en todas partes el concepto VUCA, ¿no? De un mundo volátil, incierto, incomprensible. Todo esto hace que corramos mucho en la vida. De hecho, hay veces que parece que vamos incluso por delante de la vida. Ya es que ni siquiera vamos por detrás de la vida, ¿no? Vamos a veces por delante y nos tenemos que dar la vuelta a mirar si alguien nos sigue en algún momento, si nos hemos perdido. Fijaos lo importante que es la paciencia. ¿Os imagináis que cogieseis a una oruga, a una crisálida cuando está ya en el capullo, ¿no? Esos gusanos de seda, que los que tengáis niños igual todavía los cogéis? Yo cuando era pequeña en mi barrio había muchos de esos árboles, no sé si son como plataneros o algo así, de los que cogía la morera para los gusanos de seda, que los tenía en una cajita, ¿no? ¿Os imagináis que cuando el gusano de seda ya ha hecho su capullo y se ha convertido en una crisálida, nosotros, para ayudarle a salir más deprisa,
abriésemos esa crisálida para que la mariposa saliese antes de tiempo, ¿sabéis lo que pasaría? Que esa mariposa no le hubiésemos dado la oportunidad de desarrollar la suficiente fuerza en sus alas, esa fuerza que le permite romper ese capullo y que luego le va a permitir volar. Y esto en nuestro coaching es imprescindible. Ayer a los que estabais en la webinar os decía que cuando estamos con nuestro cliente lo vemos no como una bellota, sino como el roble que esa bellota va a llegar a ser si realmente se hace un buen cultivo, si tiene un poquito de aire, si tiene tierra, si tiene un poco de agua, etcétera, ¿no? Y con esto nos pasa lo mismo. Yo no veo a la oruga como oruga, la veo como mariposa. Ahora, no puedo pretender que la oruga se convierta en mariposa antes de tiempo, porque todo tiene un ritmo, porque en la naturaleza todo tiene un ritmo. Y si quiero acompañar a mi cliente a crear conciencia, a evocar conciencia, se llama ahora la nueva competencia, si quiero que realmente descubra algo nuevo, si quiero que haga un cambio de observador, necesito cultivar la paciencia. Necesito indagar, necesito profundizar en la conversación, ayudarle a ser consciente, a hacerse consciente de sus creencias, de sus emociones, de sus hábitos, de sus patrones de vida. Y solo cuando genero ese tiempo suficiente y ese ritmo, ese tempo, ¿no?, que permite al cliente a mirar hacia adentro, que le permite incluso entre sesiones poder aprender, poder hacer descubrimientos, poder intentar las cosas las veces que sean, aunque no salgan, aunque se equivoque. Solo cuando lo hacemos desde ahí, realmente estamos facilitando ese crecimiento. Y a veces son nuestras prisas que nos llevan a hacer una pregunta y querer que el cliente ya tenga una respuesta. Perdonadme, las respuestas también tienen un tiempo de maduración y realmente lo importante es que el cliente se quede con las preguntas, porque nuestro cerebro no deja preguntas sin respuesta. Y aunque yo no encuentre la respuesta ahora, seguro que os ha pasado tantas veces esto de que os llega una pregunta, ¿cómo se llamaba fulano? ¿O cuál era el título de este libro, de esta película? Y no os viene. Y sin embargo, luego, cuando estamos normalmente en la ducha o cuando nos acabamos de despertar, de repente te viene, porque todo tiene un ritmo, todo tiene un tempo. Y a veces hay que dotar o despejar de alguna manera la mente de tanta cosa para poder regresar al cuerpo y que esa claridad brote en nosotros. Por lo tanto, la paciencia, que es uno de los fundamentos más importantes de mindfulness, nos va a servir enormemente también para nuestro trabajo como coaches. ¿Cuáles más fundamentos tenemos? La mente de principiante. El mindfulness nos habla de colocarnos ante cualquier cosa con mente de investigador o de niño, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El investigador lo que pretende es descubrir algo nuevo. Nosotros sabéis lo que nos pasa en la vida habitualmente, que queremos tener razón. Esto es así, esto es una realidad, ¿no? Casi todas las personas, no voy a decir todas por no generalizar, preferimos, perdonadme, tener razón a ser felices. Porque si prefiriésemos ser felices, probablemente no discutiríamos nada con nadie. Escucharíamos a alguien con un argumento distinto al nuestro y diríamos, bueno, pues este es su argumento, su mapa, y yo tengo el mío, y nos iríamos tan campantes. Sin embargo, esto no nos ocurre en la vida, por lo menos no nos ocurre con muchas personas. Y cuanto más nos importan las personas, nos ocurre menos. El mindfulness nos habla de aproximarnos a cualquier cosa con mente de principiante, con este espíritu del científico que ve cualquier cosa y quiere descubrir qué hay de nuevo en eso, con ese espíritu del niño que pregunta y por qué y para qué y cómo y por qué más y por qué otra cosa, y que a veces nos agota, ¿verdad? Los que sois o somos padres, o nos agotaba cuando eran pequeños. Sin embargo, es desde ese lugar desde el cual podemos aprender algo nuevo. Si yo ante cada cosa que me encuentro en la vida doy por hecho que ya la conozco y que ya lo sé todo, lo cierto es que no voy a poder aprender nada nuevo. Y el desarrollar esta mente de principiante nos ayuda a nosotros como coaches y va a ayudar a nuestros clientes enormemente. Porque cuando el cliente tiene una creencia que le dificulta conseguir lo que quiere en la vida, o se aproxima a esa creencia con mente de principiante para poder explorarla, indagar sobre ella, a ver si es verdad, si es mentira, cuándo es verdad, cuándo es mentira, en qué casos aplica, en qué casos no aplica, y atreverse a mirarla de un modo diferente, o vamos a seguir repitiendo los mismos patrones y dándonos con los mismos obstáculos una y otra vez.
Por lo tanto, el desarrollar mente de principiante, fundamento del mindfulness, aplica totalmente a nuestro coaching. ¿Qué más nos aplica? Nos aplica la confianza. ¿Confiar en qué? Fijaos, yo en coaching digo siempre que hay 3 confianzas. Y los que habéis estudiado conmigo ya me lo habréis oído más veces, ¿verdad? La confianza en mí como coach, que podría ser la confianza en mí como persona, si no hablamos de coaching y hablamos en general. La confianza en mi cliente, en esa persona que tengo enfrente, que en la vida en general es la confianza en los demás, y la confianza en el coaching como disciplina, que en la vida en general es la confianza en la vida, la confianza en lo que la vida me trae. Por lo tanto, cultivar mi propia confianza en mí como persona y como coach, cultivar mi confianza en el otro, personas, clientes, y cultivar mi confianza en la vida, en que lo que me trae la vida es un aprendizaje, es un desafío para que una vez que lo abordo, una vez que me enfrento a él, yo pueda aprender algo nuevo, yo pueda generar nuevos recursos para mí, para mi vida, y pueda encontrar ese regalo escondido que hay siempre detrás de un gran obstáculo y detrás de un gran desafío. Cuando me dedico a cultivar estas confianzas, la vida cambia. Y la vida cambia porque yo cambio, porque yo me acerco al mundo desde un lugar nuevo. Y cuando yo confío en mí, empiezo a confiar en mi saber interno y empiezo a darme cuenta de la diferencia que hay entre mis juicios y la intuición. Muchas veces en coaching nos planteamos, ¿y cuándo sé si lo que se me está ocurriendo es una intuición y es verdad? ¿O si realmente es mi mapa o es un juicio? Y entonces si lo traigo estoy siendo directiva y le estoy llevando al cliente hacia el lugar que yo quiero en lugar de hacia el lugar que él elige. Es muy importante que todos entendamos que el coaching es no directivo, que eso implica que ayudamos a los clientes a encontrar sus propias respuestas y que por lo tanto ni aconsejamos ni le decimos a dónde tiene que ir. Eso en nuestro coaching es vital porque muchas veces a los coaches se nos generan las dudas cuando hacemos preguntas si estoy apuntando a un lugar correcto, entre comillas, o si estoy trayendo lo que yo creo y con eso estoy viciando la conversación de alguna manera, ¿no? Estaríamos atrayendo nuestros juicios o nuestras interpretaciones. Cuando yo empiezo a desarrollar a través del mindfulness mi propia confianza en mí mismo, en mi saber interno, voy a distinguir con mucha claridad cuando algo es una intuición que puedo traer a la conversación y cuando es un juicio, es mi mapa, es una interpretación y por lo tanto me digo, vea, esto es mío, déjalo ahí y no lo traigas a la conversación porque lo único que va a hacer es enredar al cliente. Por lo tanto, trabajar esta confianza, chicos, chicas, es fundamental y lo hacemos a través de mindfulness. ¿Qué más hay aquí? Hay otro fundamento muy interesante al que Jon Kabat-Zinn llamó no forzamiento. Y el no forzamiento tiene mucho que ver con la paciencia. Antes hablábamos de la paciencia, ¿verdad? De la crisálida, de la mariposa. Y cuando hablamos del no forzamiento me gustaría volver a traer la metáfora de la naturaleza, porque tiene todo que ver también con los ciclos de la naturaleza, con las estaciones. Obviamente a ninguno se nos ocurre pedir que en otoño pues florezcan las plantas. Tampoco se nos ocurre pedir que en primavera caigan las hojas de los árboles, porque sabemos que hay un ciclo y que ese ciclo se debe respetar y que si forzamos ese ciclo, lo tratamos de forzar, las cosas no funcionan, de alguna manera algo falla, ¿no? ¿Os imagináis que no sé, un horticultor, un jardinero, plantase unas semillas que sabe que demoran, me da igual, un mes, 3, 7 años, si estamos hablando del bambú japonés, y que se pusiese ahí en la tierra, nada más plantar en el jardín, en la maceta, gritarle, venga, crece, ¿cómo no estás creciendo ya? Y entonces le echo más agua y le echo más abono y digo, desde luego, esto no crece. Estaríamos forzando. Y eso no funciona. De hecho, probablemente las semillas se ahoguen si hacemos esto. Por lo tanto, el no forzamiento tiene que ver con respetar el ciclo de la vida y tiene que ver con respetar el ritmo del proceso y con respetar el ritmo del cliente. Y al igual que en la vida hay un otoño para que caigan las hojas, hay un invierno para que todos esos árboles se vayan regenerando, las raíces se hagan profundas, para que suelte lo que ya no necesita para luego en la primavera brotar de nuevo. Y hay un verano esplendoroso para traer luz y sol a la vida, el cliente pasa por las mismas estaciones en un proceso.
El cliente necesita en ese otoño del proceso soltar lo que ya no le corresponde. El cliente necesita en ese invierno poder profundizar, poder autoobservarse, poder explorar sus creencias, sus valores, mirar hacia adentro, profundizar sus raíces. El cliente necesita que llegue esa primavera en la cual se empiezan a generar nuevas oportunidades que tiene que ver con las opciones, las alternativas, eso que puedo hacer diferente. Y el cliente necesita de ese verano para llevar todo eso a la práctica, para hacer sus descubrimientos, para ponerlos en acción y con ellos poder crear nuevos frutos. Por lo tanto, todos necesitamos pasar el ciclo de las estaciones y por lo tanto necesitamos también ser muy conscientes de esa capacidad de no forzar. Me dice por aquí Pablo, ¿cómo sabemos en qué estación está el cliente y qué sucede si me equivoco? Si te equivocas, lo más que puede suceder es que aprendas, Pablo, así que tranquilo, que no pasa nada. De todos nuestros errores aprendemos. ¿Y cómo saber en qué estación está el cliente? Pues yo os diría sobre todo escuchando al cliente, porque no hay otra. No hay otra que mantenernos presentes, que el mindfulness nos ayuda a cultivar y a mantener la presencia a lo largo de la conversación y que escuchar al cliente. Y cuando al cliente le tratamos de llevar muy rápido a generar alternativas, ¿no? Con preguntas de qué podrías hacer diferente, qué posibilidades se abren para ti, y no encuentra respuestas y no sabe y nos dice no sé y de verdad vemos que aunque se esté esforzando, hay clientes que les cuesta esforzarse, ¿vale? Ahí igual la idea es otra, que se está esforzando y no, pues igual es que hemos querido ir muy rápido a la primavera y que necesitamos regresar al invierno, que tiene más que ver con esa exploración de la realidad, con ese profundizar, porque algo está faltando para que puedan brotar esas nuevas ideas. Y eso que está faltando puede tener que ver con que no hemos sido capaces de ayudarle a cambiar el observador que está siendo de su realidad. Efectivamente, el invierno es momento de explorar, más que de analizar, que está también bien dicho, Ana, ahora más que de hacer un análisis desde el punto de vista racional, es como una exploración profunda, ¿no? El invierno nos lleva a ir hacia adentro y tiene que ver con esa fase en que todos conocemos, los que conozcamos coaching, del grow, objetivo, realidad, opciones, plan de acción, donde en esa fase de realidad profundizamos en el ser del cliente, en esos valores, creencias, emociones, identidad, y el invierno tiene que ver con profundizar en esa realidad. ¿Para qué? Para que el cliente pueda hacer un cambio de observador. Y ese cambio de observador, ver las cosas de una manera nueva, acordaos, mente de principiante, que requiere de paciencia, le va a permitir que cuando yo soy capaz de observar algo que pienso y de darme cuenta que eso que pienso, pues quizá no es real, y además de que no es real, es que en este momento concreto no me ayuda y que igual podría pensar otra cosa, o que igual hay momentos en los que en realidad pienso otra cosa y que esos momentos los puedo importar a esta situación actual y darme permiso para pensar esa otra cosa. Por lo tanto, ahí cuando eso ocurre y profundizamos y de pronto el cliente que nos pasa, ¿no? En coaching dice, anda, qué bueno, me estoy dando cuenta, o esto fíjate, no lo había pensado antes. Ya sabemos que el cliente está pasando a la primavera porque están brotando nuevas hojas, lo que sea, brotes de algo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, sí que será posible que podamos empezar a preguntarle por posibilidades, acciones, un plan que quiere llevar a cabo, que puede hacer diferente. Y si me he equivocado y me he ido muy rápido, pues ¿qué hago? Volver atrás. Si al final esto es cíclico y la vida tiene sus ritmos y si nos vamos más adelante podemos volver más atrás y no pasa nada. De manera que siempre es aprendizaje. Y esto tiene que ver con este fundamento del no forzar y de ser paciente, para poder mirar la realidad, tanto nosotros como nuestros clientes, con esa mente de principiante y desde el no juicio, ¿no? Que en todo, en el 100%, ya sabemos que no es posible, pero por lo menos en esa nueva manera de colocarnos ante el mundo y ante los demás. ¿Y cuál es la siguiente? La siguiente es aceptación. Buf, y la aceptación es algo muy grande, ¿verdad? Hay personas que relacionan la aceptación como con el conformismo. No sé si os pasa a alguno de los que estáis aquí o a alguna de las que están aquí, ¿no? Hay personas para las que este concepto no gusta, pues decimos, aceptar, pues es que si aceptásemos todo, las mujeres seguiríamos sin votar, seguiría habiendo esclavitud en el mundo, sin embargo, la aceptación, fijaos que es
probablemente de las cosas más alejadas y puede resultar paradójico del conformismo, porque la aceptación implica un ejercicio consciente de darnos permiso para que las cosas que no podemos cambiar, y solo las que no podemos cambiar, sean como son. Y cuando yo me permito dejar de luchar con las cosas que yo no puedo cambiar, se empieza a abrir un campo de posibilidades infinito. Sin embargo, si mi atención y mi energía están bloqueadas en pelearme con lo que no puedo cambiar, no tengo posibilidad de generar nuevas cosas. Y hay muchas veces clientes, y a los que hacéis coaching os pasará, y si no, reflexionadlo en vosotros y en vosotras mismas, que nos vienen con objetivos del tipo, no, es que yo lo que quiero es quitarme este miedo, es que tengo miedo a no sé qué cosa y no quiero tener miedo. O no, es que yo quiero dejar de enfadarme, o es que yo quiero dejar de preocuparme. Y claro, yo digo, ¿uno puede dejar de tener miedo? ¿Uno puede dejar de preocuparse? ¿Uno puede dejar de sentirse triste cuando pierde algo? Yo realmente creo que no, porque la tristeza, el miedo, la ira, el enfado, todas nuestras emociones tienen una intención positiva, tienen un propósito, tienen un para qué. El enfado está aquí para que pongamos límites cuando haga falta, el miedo está para que nos protejamos y generemos recursos cuando sea necesario, la tristeza está para que miremos hacia adentro, nos demos cuenta de aquello tan importante que hemos perdido, valoremos lo que realmente es importante para nosotros en nuestra vida y le demos un lugar, le hagamos un hueco. Otra cosa es cuando estas emociones se convierten en insanas y nos bloquean. Ahora, la respuesta no es quitárnoslas, porque no podemos quitárnoslas. La respuesta es explorar para qué están ahí, qué mensaje nos traen, cuál es su intención positiva, qué nos quieren contar, qué quieren de nosotros y de nosotras, para con eso ver qué podemos empezar a hacer diferente. Por lo tanto, cuando yo pretendo quitarme esa parte de mí que me genera estrés, en lugar de aprender de esa parte de mí algo que yo estoy necesitando, lo que ocurre es que no acepto que yo me estreso. Y claro que yo me estreso en situaciones de la vida, y claro que me enfado, y claro que me entristezco, y claro que me duelen cosas, igual que a todos los que estamos aquí. Cuando yo me amigo con eso, cuando me hago amiga de mis emociones y las miro con cariño y me miro con cariño a pesar de sentir cosas que me gustaría no sentir, soy más capaz de liberar la energía que está ahí bloqueada para poder hacer algo diferente. Por lo tanto, la aceptación en mindfulness, que es lo que trabajaremos en Mindful Coaching, tiene mucho que ver con ser capaces de observar nuestros pensamientos solo como pensamientos, no como cosas buenas o malas, sino como pensamientos. Observar nuestras emociones solo como emociones. Observar nuestras sensaciones solo como sensaciones. Y observar lo que pasa en la vida como algo que pasa en la vida. Y a partir de ahí empezar a tratar poquito a poco, de empezar a dejarnos de pelear con ello para verlo como ese observador con un prisma más grande, dando unos pasitos atrás para poder ver más y poder ver el bosque y no solo ver el árbol con el que me estoy pegando. Porque si me estoy pegando con el tronco del árbol y no doy 3 pasitos para atrás y me doy cuenta de que puedo sortearlo, voy a seguir la vida pegándome con el árbol. Y esto les pasa a nuestros clientes igual que nos pasa a nosotros, porque somos seres humanos. Y esto nos va a servir para ayudarles aún más, a los que ya sois coaches, a dar esos pasitos para atrás. Yo suelo poner un ejemplo en relación con esto de la aceptación y del observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, y es que imaginaros que yo tengo aquí esta mano delante de mí y que esta mano es mi atención y que yo he decidido poner mi atención en mi cliente, voy a hablar del coaching, ¿no? En mi cliente y en lo que dice, poner una escucha atenta a lo que trae mi cliente. Y luego yo tengo otra mano, y esta mano es, podemos llamarla la observadora que yo soy de mi atención. Yo sé cuando mi atención se desvía, de pronto me doy cuenta, ¿no? Cuando os pica un pie, nos damos cuenta de que nos pica un pie y entonces nos lo rascamos, ¿no? Pues bueno, yo decido poner mi atención en escuchar a mi cliente y hay una parte de mí que está observando esa atención. Y de repente mi atención se va de la escucha de mi cliente y se va a, ¿y qué me ha dicho? ¿Y qué le pregunto luego? Anda, ¿y cómo hago con esto? ¿Y qué herramienta utilizo? Yo que sé, tantas cosas que se nos va la atención, ¿no? Y de repente mi observadora dice, ahí va, que se ha ido mi atención.
y coge la atención y la vuelve a traer y la vuelve a observar. Y yo sigo escuchando a mi cliente, mi atención sigue en la escucha a mi cliente, pero de repente mi cliente dice otra cosa y yo digo, ay, esto también me pasó a mí, o fíjate tú qué interesante, uy, pues esto a ver si me lo anoto yo luego, porque me puede servir. Y de repente, en algún momento, unos segunditos después, a veces unos minutos, mi observadora se da cuenta y dice, ay, va, vea, tía, que ya estás en un discurso tuyo y has perdido la atención del cliente. Y vuelve con amabilidad y determinación a traer la atención. Y practicar mindfulness, para los que practicáis mindfulness, sabéis que consiste en esto. Sabéis que consiste en, acordaos, de manera deliberada y consciente, decidir llevar mi atención a algo, mi respiración, los sonidos, mis pensamientos, mis sensaciones, mis emociones, un objeto, conciencia abierta, todo lo que pasa a mi alrededor, lo que sea. Yo elijo poner la atención en algo, mantengo ahí mi atención y ¿qué va a pasar? En pocos segundos o minutos, porque soy un ser humano y no puedo sostener la atención de manera continuada durante mucho tiempo, que se va a ir. Y si había elegido poner atención a mi respiración, a los 2 minutos me descubro pensando en lo que quiero hacer después. Y de pronto me doy cuenta de que estoy pensando en lo que quiero hacer después. Y digo, vea, tía, vuelve a traer tu respiración, tu atención a la respiración. Y esto es practicar mindfulness, por lo tanto, no se puede hacer ni bien ni mal, porque simplemente consiste en elijo poner la atención en algo, me esfuerzo, eso sí, en poner la atención en ese algo y cuando me doy cuenta de que se ha ido, la vuelvo a traer. Y cuando me doy cuenta de que se ha vuelto a ir, la vuelvo a traer. Y a medida que la voy trayendo, ¿sabéis lo que va pasando? Que voy ejercitando el músculo de mi atención. Igual que algunas vamos al gimnasio o hacemos en casa ejercicio tal, para ejercitar otros músculos, pues con el mindfulness ejercitamos el músculo de la atención. Y si yo elijo en mis conversaciones de coaching mantenerme presente, cuando me voy me daré cuenta mucho más rápido y volveré. Si elijo tener una escucha activa y atenta, cuando la pierdo me daré cuenta y volveré. Si elijo ayudar a mi cliente a profundizar en una creencia o a ser consciente de sus creencias, cuando escuche sus creencias me daré cuenta y podré profundizar con él en ellas. Y como yo voy a estar habituada a través de la práctica a poner atención a mis pensamientos, a poner atención a mis emociones y a poner atención a mis sensaciones, el hecho de que yo practique con mis contenidos me va a ayudar muchísimo a darme cuenta de los contenidos del otro, ya que cuando el otro habla de pensamientos, yo diga pensamiento, puedo explorar aquí con él. Cuando observe una emoción, ya sea porque la dice o porque la corporaliza, comunicación verbal, no verbal, yo me voy a dar cuenta y voy a decir emoción. Y no tendremos que hacer estas preguntas de ¿y cómo sé cuáles son las creencias del cliente? ¿Y cómo trabajo con las creencias del cliente? ¿Y cómo trabajo con las emociones del cliente? Porque eso lo aprendemos en los cursos de coaching. Lo que nos pasa es que luego en nuestra práctica diaria nuestra atención está dispersa en tantas cosas, en el guión de preguntas poderosas, en las fases del grow, en si el cliente se rasca la nariz o el rapport o tiene los brazos cruzados, que perdemos nuestra atención y no la dirigimos a lo realmente importante. Cuando yo practico conmigo, me es mucho más fácil luego darme cuenta en mi cliente. Y vamos a la última, que tiene que ver con soltar. Qué maravilla esto de soltar, ¿verdad? Si pudiésemos soltar tantas cosas que nos sobran, lo que sucede es que acordaos de algo, no forzamiento y paciencia. Hay cosas que no se pueden soltar antes de tiempo y un árbol cae en las hojas cuando tienen que caer. De hecho, el árbol no empieza, venga, vete, te suelto, no fuerza, ¿no? Las cosas caen cuando tienen que caer. Ritmos y ciclos naturales y cada cliente tiene el suyo. Ahora, para soltar, más que soltar, para soltar es necesario que haya hecho un cambio de observador, que haya creado conciencia sobre algo, que me haya dado cuenta de algo nuevo que antes no sabía. Acabamos a las 20, Antonio, gracias Carlos por traerlo ahí, que me haya dado cuenta de algo distinto. Porque si yo no me he dado cuenta de algo nuevo, diferente, de esa intención positiva, de ese para qué, de cuál es el mensaje que me trae la emoción, el patrón, he descubierto cómo me enredo en, ¿cómo suelto? No podemos soltar algo que desconocemos y no podemos soltar además algo si no tenemos alguna otra cosa a la que agarrarnos, que además consideremos que es más beneficiosa y más provechosa para nosotros que esa que teníamos hasta ese momento. Por lo tanto, el soltar tiene que ver con
haber sido capaces de hacer esa exploración profunda, de pasar ese invierno, ¿no? Si nos vamos a la metáfora que hablábamos antes, para que las hojas vayan cayendo de manera natural. Y no sé si hay alguna preguntita, porque llevo un rato largo aquí hablando de estos 7 fundamentos y de cómo van aplicando en coaching. ¿Alguna preguntita concreta que se os haya ocurrido en relación a los fundamentos, a la relación que tienen con coaching? Si la hay, encantada de que nos la compartáis. Pues me alegro mucho, Mercedes. Vale, si alguien tiene una preguntita, pues nos lo hace llegar y si no, luego al final haremos también un pequeñito espacio, ¿vale? Para podernos hacer todas estas preguntas. Os voy a invitar en este momento a hacer a ver si te das cuenta de que tu cliente quiere soltar antes de tiempo y puede ser peligroso. Muchas gracias, Ana. Claro, ahí yo me haría una pregunta anterior, ¿vale? Si en relación a ese ser peligroso, si es un juicio mío o forma parte de mis propios miedos, etcétera, o realmente siento que puede ser peligroso. Y en ese caso yo lo que haría es traérselo al cliente claramente, ¿no? El traérselo con cierta claridad, no desde el mapa, sino si de verdad yo he escuchado en el cliente cosas que tienen relación con que quiere soltar rápido, le puedo preguntar, oye, te estoy escuchando que quieres soltar esto muy rápido, cuéntame de esto, ¿no? Si lo sueltas, ¿qué es lo que puede pasar? Cuando lo sientes, lo sueltes, ¿qué es lo que va a quedar ahí? ¿Cómo lo quieres sustituir? Ese hueco que quede, ¿cómo lo quieres llenar? Para ayudar al cliente a llevar su atención a ese soltar, a qué implica ese soltar y a qué efectos puede generar el soltar, a cuánto es de ecológico, tanto para él, para ella, como para su entorno. Entonces, en ese sentido, para mí en coaching siempre lo mejor es no complicarnos la vida, hacernos las cosas lo más fáciles posible. Y hacernos lo fácil es, con una conversación natural, traerlo al cliente, no como algo que yo pienso o algo que yo me invento, sino como lo que te estoy escuchando, ¿no? Te escucho esto y me pregunto en este momento, si sueltas ya, qué es lo que ocurre, ¿no? Qué es lo que ganas y qué es lo que pierdes. Y desde ahí poder generar esa conversación con él o con ella, ¿vale? Por ejemplo, ponías un ejemplo muy concreto de dejar el trabajo y no tener ingresos. Pues no sabemos si esto es peligroso o no, ¿no? Igual a nosotros nos parece un riesgo terrorífico y para el cliente es una oportunidad extraordinaria, yo qué sé, de conocer el mundo metiéndose o de trabajar de camarero en Londres para aprender inglés. No, no tenemos ni idea. Entonces, desde ese lugar en el cual yo, desde el no juicio y la mente de principiante, te escucho y no sé, pues te pregunto, oye, esto a dónde te lleva, qué es lo que vas a ganar, qué es lo que podrías perder, y con esa exploración profunda, esa reflexión, el invierno sobre esto, que el cliente llegue a alguna conclusión, a alguna toma de conciencia que le ayude a tomar la decisión de manera consciente. Ahora, la decisión es suya, y si quiere dejar el trabajo y no tener ingresos, si lo hace conscientemente y explorando los pros y los contras, es perfecto, porque es lo que él o ella deciden. Nos decía Yamila, por ejemplo, me llega que la aceptación está relacionada con la autocompasión y la compasión. Puede ser perfectamente, perfectamente. Soltar se relaciona con lo ecológico, Yamila, y la aceptación tiene mucho que ver con una idea también muy importante que es la idea de la humanidad compartida y es la idea de que a todos nos pasan cosas y todos sufrimos y todos tenemos dolores y todos nos enfermamos y todos envejecemos y todos perdemos cosas que valoramos y esto es parte de la vida y es parte del dejar ir. Podríamos hablar de soltar, podemos hablar de dejar ir. Para mí es una distinción muy bonita porque en el soltar a veces hay como un exceso. Cuando yo suelto, si yo tengo esto rotulador y lo suelto, es como que lo suelto aposta, ¿no? Sin embargo, hay veces que es un simple dejar ir, que solo tengo que observar cómo esa pluma que trae el viento se va y en lugar de aferrarme a ello, dejar que se vaya. Por lo tanto, hay veces que esto tiene más que ver con el dejar ir que con el soltar. El soltar sería el ejemplo que nos ha puesto Ana, ¿no? De dejo este trabajo, que es algo que yo tengo que hacer consciente, y a veces el dejar ir es no suelto, sino dejo de agarrarme. Y es que nos dejamos de agarrarnos, nos agarramos a muchas cosas.
nos agarramos a ideas que nos impiden, a dificultades, a bloqueos, nos agarramos a sinsabores, nos agarramos a cosas que si las dejásemos ir con naturalidad, porque en la vida todo pasa y todo viene y todo va, la vida sería mucho más fácil para todos, pero claro, esto no es tan fácil de hacer, ¿no? Si no, ni habría coaches, ni habría acompañantes de ningún tipo, ni habría psicoterapeutas. Entonces, bueno, pues obviamente el dejar ir es un aprendizaje de vida para todos. Cierto es, el soltar es como más brusco, ¿verdad, Nati? El dejar ir es como más dulce. Gracias, amiga. Y tiene que ver con el apego, el aferramiento, Antonio, efectivamente tiene que ver con el apego y la resistencia. El soltar y el dejar ir tienen que ver con abandonar nuestro apego a lo que nos gusta y nuestra resistencia o pelea con lo que no nos gusta. Porque esa resistencia o esa pelea al final hacen que nos apeguemos también. Cuando yo discuto con la realidad gana. Y cuando yo estoy en pelea con alguien, estoy dando el poder a ese alguien. Si yo dejo de pelearme interna o externamente con alguien, dejo de darle el poder a ese alguien. Y muchas veces creemos que tenemos más poder por pelearnos y lo que tenemos es mucho menos, porque lo estamos cediendo, le estamos dando la capacidad de controlar nuestra vida y nuestro bienestar a las cosas de fuera, a otras personas, a lo que sucede en la realidad, en nuestro entorno, etcétera. Por lo tanto, aceptación tiene más que ver con esa parte de en lo que yo puedo hacer algo porque depende de mí, lo hago y me marco acción y soy protagonista y pongo mi foco y mi atención ahí, y es con lo que no puedo hacer nada porque de mí no dependen los pensamientos de los otros, las emociones de los otros, los hábitos de los otros, ni lo que ocurra o no ocurra en el mundo de fuera, más allá de la pequeñita parte en la que yo puedo influir. Acepto que eso está ahí, dejo de pelearme y dejo de apegarme a mi discusión con la realidad o a mi discusión con lo de fuera. Y entonces se empieza a ir de manera natural y se empieza a abrir ese espacio, a abrir ese hueco que no es sino libertad. Es un espacio en el que tenemos más capacidad para cambiar el mundo cambiándonos a nosotros mismos. Y estos 7 fundamentos de mindfulness son los que vamos a trabajar en nuestro coaching. Por eso Mindful Coaching es ese entrenamiento para coaches y estudiantes de coaching basándonos en mindfulness, primero para crecer nosotros y nosotras como coaches y como personas, porque es imposible que esto no venga junto, y además para poder poner más herramientas y nuevas habilidades al servicio de nuestros clientes. Y chicos, chicas, teniendo esto en cuenta, voy a dejar de compartir pantalla un poquito, luego la vuelvo a compartir, ¿vale? Y así igual incluso me podéis ver un poco más grande, no sé si es posible. Y lo que me gustaría es que hagamos una práctica, de hecho voy a invitaros a hacer 2 pequeñitas prácticas, ¿vale? Y esas 2 pequeñitas prácticas, una va a tener más que ver con la atención a la respiración para que podamos empezar a distinguir sensaciones y algunas cositas en nosotros que nos va a ayudar y además nos va a relajar en el mejor de los casos. Y luego haremos una segunda que tiene que ver con otra cosa y que la quiero hacer como cierre. Voy a mirar un momentín que algunos teníais preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Yamila nos decía, también estaría relacionada a la aceptación. Vale, es que nos lo has dicho en 2 sitios a la vez. Perfecto, Yamila. Pues veo que ya está respondido. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya conocéis la postura, ¿vale? Ya conocemos la postura. Las piernas, no, creo que no os lo dije antes, os lo digo ahora por si acaso alguien las tenía cruzadas. Las piernas no las crucéis, ¿vale? Descruzamos las piernas, plantas de los pies en el suelo, bien apoyadas. De hecho, si no llegase al suelo porque tengo una silla muy alta o algo, podría utilizar un cojín, un libro, algo, porque es bueno que tengáis las plantas de los pies bien asentadas en el suelo. La espalda, acordaos, espalda recta, la parte baja de la espalda bien pegada en el respaldo. De hecho, podemos movernos un poquito para pegar esa parte del coxis, del sacro, bien ahí en el respaldo. Y la parte de arriba más libre, abriendo un poquitín, apertura de pecho, hombros relajados. Y nos acordamos, llevamos el mentón un pelín hacia abajo, manos sobre nuestros muslos o en el regazo una sobre la otra. Y ya poquito a poco te invito a ir cerrando los ojos, poco a poco,
Y va a ser una práctica en la que te voy a invitar a llevar tu atención a la respiración. Vamos a elegir como foco, como ancla. Acuérdate de que mindfulness tiene que ver con la atención consciente y deliberada en algo, sin juicio. Por lo tanto, si a lo largo del ejercicio, en cualquier momento, tu atención se dispersa, que seguro pasará, no hay ningún problema, ya es un momento de conciencia el haberte dado cuenta de que tu atención se ha ido y poderlo volver a traer a la respiración. Te voy a invitar ahora a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando y exhalando, de manera que vayas llevando la atención al efecto de la respiración en tu cuerpo, a cómo la inhalación va expandiendo tu musculatura respiratoria, cómo la exhalación va de alguna manera relajando, distendiendo esa musculatura respiratoria. Puedes hacer una más y poquito a poco te invito a elegir un foco, un ancla, un lugar en el que tomar conciencia de tu respiración. Pueden ser las fosas nasales, puede ser tu pecho, puede ser tu abdomen. Puedes elegir uno de estos 3 lugares, el que sientas que es más prominente para ti, donde sientas que se percibe más o que percibes más tu respiración. De modo que eliges ese foco, ese ancla y simplemente descansas ahí tu atención. Dejas que tu atención repose en ese lugar conocido, ese lugar que has escogido. Y durante toda la práctica, que serán unos minutillos, 6-7 minutos, vas a mantener tu atención en ese foco, en ese ancla, que a modo de hogar para tu respiración la acoge y la sostiene. Te invito con esa mente de principiante, esa mente curiosa, a observar tu respiración como si fuese la primera vez que respiras. De hecho, esa respiración que estás haciendo en este momento es la primera vez que la haces. Nunca antes has respirado cada respiración. Con tu atención en ese ancla, en ese foco, observas con fineza, agudizando tu atención, cualquier cambio que tu respiración produce en ese lugar. El efecto que tiene la inhalación y la exhalación en esa parte de tu cuerpo. Cómo va cambiando y qué va cambiando a medida que inhalas y exhalas. Y recuerda que si en cualquier momento tu atención se va tras un pensamiento, una sensación, un sonido, te puedes felicitar por ese momento de conciencia, por ese darte cuenta de que tu atención se ha ido y volver a traer con amabilidad y sin juicio tu atención a ese foco, a ese lugar que has elegido. Permitiendo que tu atención descanse en tu respiración.
observando incluso quizá que cambia entre la inhalación, la exhalación y también entre la pausa que hay entre ambas, llevando tu atención a la inhalación, a la pausa entre la inhalación y la exhalación y a la pausa entre la exhalación y la nueva inhalación. Y poniendo atención de una manera amable en todo ese proceso y en cómo se desarrolla ese proceso. La respiración te ata, te ancla a este mundo y te ancla al momento presente. Solo puedes respirar en el presente. Solo puedes respirar aquí y ahora. Y sosteniendo tu atención en ese ancla, en ese foco, si eres coach o estudiante de coaching, te puedes también preguntar, ¿qué relación encuentro entre mi inhalación y mi coaching? ¿Qué puede representar el cómo inhalo, el cómo tomo aire, el cómo fluye esa inhalación, la profundidad que tiene, si es más larga, más corta, más profunda y fluida o más entrecortada? ¿Cómo esa inhalación se puede quizá relacionar con mis conversaciones de coaching, con mi mente de coach? ¿Qué representa para mí inhalar en coaching? ¿Cómo se relacionan quizá en mi vida, sea o no coach, el inhalar y el tomar? ¿Cómo tomo y cómo me permito o no me permito tomar? ¿Qué relación encuentro entre cómo inhalo y cómo tomo de la vida? Y puedo ahora llevar mi atención a la exhalación y quizá preguntarme qué relación encuentro entre mi exhalación y mi ser de coach, entre mi dejar ir el aire, entre ese soltar, vaciar y mi coaching. Y cómo en mi vida se relaciona el exhalar con el dar, con el entregar. ¿Qué relación puedo encontrar entre mi exhalación y mi disposición a dejar ir, a soltar, a dar? Y puedo ahora llevar mi atención a la pausa
que se genera entre la inhalación y la exhalación y preguntarme qué representa esta pausa para mí en mi vida. ¿Qué relación puedo encontrar en mi día a día con esta pausa entre el inhalar y el exhalar, o entre el exhalar y el inhalar? Y quizá qué representa para mí esa pausa en mi coaching. Y si no soy coach, en mi día a día, dejando que emerja lo que tenga que emerger, voy volviendo a llevar mi atención a ese ancla, a ese lugar que elegí al inicio de esta práctica. Fosas nasales, pecho, abdomen, observando el efecto que la respiración tiene en ese lugar y permitiéndome percibir cualquier cambio que se haya dado desde el inicio de la práctica hasta ahora, con esa mente curiosa de principiante que observa esa respiración por primera vez, descubriendo los matices en la temperatura del aire al entrar y al salir, en los movimientos que genera en nuestro cuerpo, en nuestros músculos, quizá en el roce, en el ritmo, en la profundidad. ¿Cuántos matices, verdad, puedes encontrar en tu respiración? Poco a poco te invito a ir llevando de nuevo tu atención al cuerpo, a la relación del cuerpo con la silla, de tus pies con el suelo, de tus manos con los muslos. Y cuando lo desees, haciendo algunos movimientos conscientes, puedes abrir los ojos de nuevo, volver aquí y ahora y compartirnos a través del chat cuál ha sido tu experiencia, qué has descubierto, si ha sido agradable o desagradable, todo vale. Hay veces que llevamos nuestra atención a la respiración y nos damos cuenta de cierto estrés, de sensaciones corporales en las que antes no habíamos reparado, algún dolor o molestia física que en esa velocidad del día a día y en ese correr no descubrimos, y de pronto cuando paramos y nos permitimos llevar la atención al cuerpo, a la respiración y estar en silencio con nosotras y nosotros mismos, ocurre que nos damos cuenta de cosas que antes no nos habíamos dado cuenta. Por lo tanto, todo está bien. Nos dicen, ¿por qué la mente piensa tantas cosas? Qué bueno, ahora vamos a eso, Nasli. Ok, una experiencia muy agradable, muy similar a la meditación. Efectivamente, el mindfulness es una forma de meditar con atención plena y consciente y deliberada en el objeto de atención que hayamos elegido, pero es una forma de meditación. Mucho calor y sensación de caerme, dice Ainhoa. Ok, Ainhoa. ¿Vale? Pues busca un lugar si quieres seguir practicando donde no te puedas caer. Paz interior, dice Bella, porque lo practicas. Molestia en la espalda, ok, Mónica, pues es bueno, ¿no?, que el cuerpo nos hable de eso que hay y que nos demos cuenta. El cuerpo, cuando nos habla de cosas, nos habla de pequeños síntomas detrás de los cuales hay una necesidad a veces de autocuidado, ¿no? Entonces, el preguntarnos qué puedo hacer para cuidarme mejor
pues es muy bueno. Me cuesta concentrarme, dice Mercedes. Entiendo que es el medio, es el medio y no es el medio, Mercedes, quiero decir, porque muchas veces nos cuesta concentrarnos en la vida, en el día a día, nos dispersamos, decidimos hacer un proyecto, nos entra un WhatsApp, abrimos un mail, nos habla alguien. Lo que ocurre en la práctica ocurre en la vida. La práctica del mindfulness no es nada ajeno a la vida, es parte de la vida. Y lo que descubrimos cuando practicamos lo podemos relacionar con lo que nos ocurre en el día a día. En mi respiración no hay pausa como en mi vida, dice José. Ok, José, pues a practicar un poquito la pausa en la vida y en la respiración, en los dos sitios, porque respiramos como vivimos y vivimos como respiramos. Un poco de sueño, dice Zaida, también es habitual, es normal. De hecho, suelen ocurrirnos dos cosas distintas, ¿vale? Hay personas y hay situaciones y momentos, porque a todos nos pasa de todo, en que lo que ocurre es que nos damos mucha más cuenta de muchos pensamientos, como decía una compañera, creo que era Mercedes, y hay otros momentos en los cuales nos puede entrar cierta somnolencia, ¿no? Entonces, esto puede depender del momento del día, puede depender también de nuestro patrón, de cómo somos habitualmente y cambia. Entonces, todo esto cambia y lo importante no es lo que pasa, sino qué descubrimos con eso que pasa. Que descubrimos cuando nos damos cuenta que al hacer una práctica, pues resulta que nos empezamos a dormir. Esto me habla de que necesito descansar más, me habla de que en mi vida hay un patrón cuando me enfrento a algo que no conozco, tal, de que tiendo a dormirme, ¿de qué me habla? O al revés, o genero muchos pensamientos. ¿Esto de qué me habla? En mi día a día me cuesta enfocar, me disperso detrás de las cosas. Nuestra mente genera pensamientos continuamente. Y de hecho, nuestra mente es como un caballo desbocado, ¿no? Lo que sucede es que lo que pretendemos a través de la práctica del mindfulness y llevarlo además a nuestro coaching para estar más presentes, es darnos cuenta, observar estos pensamientos y cultivar cada vez más esa capacidad de concentración y de atención. De manera que a medida que vamos practicando, lo que va ocurriendo es que cada vez se distancian un poquito más los pensamientos y cada vez nos damos cuenta más rápido de que nos hemos ido, con lo cual, acordaos de la mano, ¿verdad? Cuando me voy, cada vez me doy cuenta más rápido de que me he ido y puedo volver a traer mi atención. Por lo tanto, va a haber dos efectos, que los pensamientos se distancien un poquito más entre ellos y que además yo sea consciente más rápido cuando me he ido detrás de un pensamiento, de una sensación, de un dolor de espalda, de un sonido, de una molestia, para volver a traerlo. Y cuando vamos practicando cada vez más y cada vez más, lo que nos sucede es que luego en nuestra vida, en nuestro día a día y en nuestras conversaciones de coaching, también somos más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, de lo que es contenido nuestro y no contenido del cliente. Me doy cuenta mucho más rápido y me permito soltarlo, dejarlo ir también con muchísima más facilidad para estar más presente, escuchar mejor, poder profundizar mejor y poder ayudar al cliente a ser más consciente. Y esto es lo que nos va ocurriendo cada vez más a medida que vamos profundizando y que vamos, los que seáis coaches, llevando la práctica del mindfulness a nuestro coaching y los que no, llevando la práctica del mindfulness a nuestra vida, que al final es lo mismo, porque todo está relacionado. Yo practico cada mañana, nos dice Mercedes, con las enseñanzas de un maestro Zen. Creo que lo podría adaptar al coaching. Seguro que sí, Mercedes. No sé si practicas con Koan, en Zen están los Koan, que también son como preguntas irresolubles de alguna manera, ¿no? Que nos ayudan a focalizar nuestra atención en una pregunta que a priori no tiene respuesta y que cultivando nuestra atención en esa pregunta podemos descubrir cosas nuevas en relación a eso. Si hacemos eso, también nos puede ayudar en relación a nuestro coaching, ¿no? Con esas preguntas poderosas y con esa indagación que invitamos a hacer al cliente con cosas que a priori para él no son fáciles de responder y que sin embargo podría ser como ese koan, ¿no? Zen, que nos trae un maestro para ayudarnos a explorar y a reflexionar y a descubrir y a profundizar cada vez más en nuestros pensamientos. Me alegro mucho, Isa, de que cada vez seas más consciente de cómo tus pensamientos se van. Ese es el trabajo y ese es el trabajo del desapego, del soltar, del dejar ir, que requiere de práctica, práctica, práctica y consciencia y foco,
porque si no, esto solo no se produce. Ok, vale. Si no hay más cositas ahí, me ha gustado mucho, dice Yamila, el vínculo del ciclo de la respiración con nuestro coaching y con nuestra vida. Yamila, la respiración se relaciona mucho el tomar aire con el cómo tomamos en la vida. Hay personas que nos damos cuenta de pronto de que igual en el ciclo respiratorio tu inhalación es más superficial que tu exhalación o dedicas más tiempo, si contásemos, ¿no? Mientras vamos inhalando, 1, 2, 3, 4, que nos podemos forzar también a hacer eso como una manera de empezar a practicar, tener la atención presente en la respiración. Una manera sencilla al inicio es que contemos y que decidamos contar hasta 4, hasta 6, tenemos que probar, cada uno tiene que probar para ver con qué se siente cómodo. Mientras inhalas, volver a contar en la pausa y volver a contar en la exhalación. Luego nuevamente en la pausa, en la inhalación, etcétera. Se llama respiración cuadrada. Inhalo, hago pausa arriba, lleno de aire, exhalo y hago pausa abajo, lleno de aire. Y lo cierto es que si lo relacionamos con nuestro coaching, podemos relacionarlo con muchas cosas. El tomar con lo que escucho del cliente, con lo que tomo del cliente, la pausa la puedo relacionar, en mi caso la relaciono mucho con los silencios, con ese estar en ese centro vacío en el cual no hay intención por tu parte y puedes recibir lo que el cliente te trae. La exhalación la podrías relacionar con esa pregunta, con eso que tú entregas, con esa devolución, esa intuición, ese reflejo que le haces al cliente, y otra vez la pausa en ese centro vacío, el noble silencio, como dice Mercedes. En coaching decimos que el silencio es la pregunta más poderosa que existe, ¿no? Y que cuando nos hacemos maestros del silencio, nos hacemos maestros de la vida y maestros de las conversaciones. Por lo tanto, lo podemos relacionar y probablemente para cada uno, para cada una, se relacione con algo distinto, ¿no? Y ahí está nuestro aprendizaje, cómo empezamos a buscar esa interrelación entre lo que me ocurre en la práctica y lo que me ocurre en la vida. Y es mejor dedicar 5 minutitos diarios a pretender dedicar media hora y hacerlo un día y luego no hacerlo en un mes porque nos costó mucho esfuerzo. Por lo tanto, las que no practicáis aún, 5 minutitos diarios de respiración, preferiblemente por la mañana, cuando nos levantamos o en algún momento que sepamos que es un momento más fácil porque no nos van a interrumpir, para empezar a estar más en silencio con nosotros y con nuestra respiración. Y vamos a ir a la última práctica que quería que hiciésemos juntos, y que es una práctica que tiene también que ver con esto que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Que es la idea de la humanidad compartida, esto que nos pasa a todos, y por qué tengo tantos pensamientos, y por qué es difícil poner la atención, y por qué es difícil concentrarse, o no respiro como me pasa en la vida. Y es que al final la idea de la humanidad compartida es que a todos nos pasan estas cosas. Y cuando las podemos compartir con otros y las naturalizamos, vemos que, bueno, no es tan grave, y entonces nos podemos relacionar también con nosotros con más amabilidad. Y esta práctica tiene más que ver con esa parte de amabilidad con uno mismo y de autocompasión. Por lo tanto, os voy a invitar de nuevo a que nos coloquemos en esa postura, en esa posición de dignidad, cómoda y estable a la vez, con las plantas de los pies bien ancladas en el suelo, con nuestras manos sobre los muslos o sobre el regazo. Ya sabéis, los hombros relajados, cierta apertura en nuestro pecho, mentón un poquitín hacia adentro, y vamos cerrando los ojos. En un primer momento, igual que hiciste antes, ya sabes el camino, vas a empezar a conectar con tu respiración, haciendo 3 inhalaciones profundas, tomando conciencia del efecto de la respiración en tu cuerpo, llevando ahí tu atención. Que cambia entre la inhalación y la exhalación. Observando ahora el ciclo normal de tu respiración, ese fluir del aire al entrar y al salir en tu cuerpo. Dejando descansar tu atención en la respiración.
No hay más que hacer que ser y respirar en ese noble silencio, en ese volver a ti, a tu cuerpo, a tu respiración, a tu corazón, sabiendo que en este momento todo es perfecto tal y como es. Te voy a pedir ahora que visualices, que te visualices sentado en una silla, sentada en una silla, en el espacio que ocupas, observando ahora tu relación con esa silla, cómo se relacionan tus muslos, tus nalgas con el asiento, llevando tu atención al peso de tu cuerpo sobre el asiento, al contacto de tu espalda con el respaldo de la parte baja de tu espalda, al contacto de tus manos con tus muslos, con tu regazo, con tus piernas, al contacto de tus pies con el suelo, y englobando ahora todo tu cuerpo en tu atención, siendo todo tu cuerpo sentado sobre esa silla, el objeto de tu atención. Recibiendo incluso como la respiración pueda tener algún efecto sobre todo tu cuerpo, como el efecto de tu respiración se expande más allá de tu pecho, quizá a tus hombros, a tus brazos, más allá de tu abdomen, quizá a la parte baja de la espalda, a la pelvis, incluso quizá a los muslos y a las manos, observando tu cuerpo como un todo, sentado, sentada sobre esa silla. Te invito ahora a ampliar aún más el foco de tu atención, siendo consciente del lugar que ocupas en el espacio, el lugar que ocupas en ese espacio en el que te encuentras ahora, en esa sala, en esa estancia. Quizá incluso a la luz que se filtra a través de tus párpados, a los sonidos que pueda haber en la estancia. Te invito ahora a imaginar que se abre una puerta. Simplemente es un ejercicio mental y hay alguien que entra y observas que hay una silla frente a ti. Esa persona que ha entrado se dirige a esa silla y se sienta en ella. La tienes enfrente y te das cuenta de que esa persona eres tú misma, tú mismo. Mientras continúas respirando, observas la silueta que tienes frente a ti. Te observas frente a ti sentada, sentado. Observas tu postura. Puedes incluso percibir cómo estás respirando ahí en esa silla frente a ti. Cómo tienes colocadas las piernas, las manos, los brazos, el tronco.
los hombros, el cuello, la cabeza. Si estás más o menos adelantada, inclinada, como el cuello sostiene la cabeza, quizá está recto, está inclinado hacia un lado, hacia otro. Te observas con amabilidad, esbozando una cierta sonrisa, no solo en tu rostro, sino también en tu corazón. Mientras estás ahí, sentada, sentado frente a ti. Te invito ahora a llevar tu atención al rostro, observando ese rostro que tienes enfrente, observando la boca, la mandíbula, si percibes cualquier tensión, las fosas nasales que quizás se dilatan ligeramente al entrar y al salir el aire, los ojos, te detienes un momento en visualizar esos ojos que te miran y en permitirte sentir qué es lo que ves a través de esos tus ojos. Observas la frente, el nacimiento del pelo, mientras sigues respirando y esbozando esa sonrisa interna a ese ser que eres tú. Y te invito ahora a llevar tu atención al centro de tu pecho, a tu corazón, y conectar con un pequeño hilo de luz que sale de tu corazón y conecta con ese corazón que tienes frente a ti. Sintiendo que puedes inhalar e exhalar a través de tu corazón, que en cada inhalación recibes ese mensaje que te llega de ti misma, de ti mismo, y que en cada exhalación envías amor, envías compasión, envías ternura, envías amabilidad, te envías amor, te envías compasión, te envías ternura, te envías amabilidad. Y sigues conectada, conectado a ese hilo, esa luz que conecta corazón con corazón. Mientras se va creando una burbuja, una especie de halo de luz que te envuelve, que os envuelve. En el que no hay nada más que el momento presente, que dos corazones frente a frente, entregando y recibiendo amor. Si lo deseas, puedes hacerle una pregunta a ese corazón. Escuchar la respuesta que brota de ese lugar profundo.
agradecer ese mensaje, esa respuesta o esa pregunta, mientras sabiendo que ese hilo siempre se mantendrá unido contigo, unido a ti, puedes dejar que resuenen en tu mente estas palabras, que yo misma pueda ser feliz, que yo mismo, yo misma pueda darme amor, pueda darme ternura, pueda darme compasión, que yo mismo, yo misma pueda sostenerme ante las dificultades de la vida, que yo mismo, que yo misma pueda ser feliz. Y agradeciendo a ese ser que tienes frente a ti, observas cómo se levanta de esa silla y cómo sale de la habitación, volviendo a llevar tu atención a tu cuerpo, a la relación de tu cuerpo con la silla, con el asiento, con el respaldo, con el suelo. Poquito a poco, empezando a hacer pequeños gestos sin perder tu atención, sin perder esa conciencia del momento presente y abriendo tus ojos cuando lo desees, cuando sea un buen momento para ti, aquí y ahora, y a compartir si quieres, si lo sientes así, si te nace, digo porque hay veces que cuando hacemos este tipo de práctica nos vamos muy adentro y no nos apetece compartir, ¿no? Ahora, si te apetece compartir algo que hayas descubierto, alguna sensación, quizá alguna pregunta que te hayas hecho, algo que haya brotado de ti. Uf, me ha faltado que se abrazaran antes de irse. Pueden abrazarse, Marta, no, esto es libre, esto es libre. Estoy sudando, nos dice José, he sentido mucha paz, gracias, gracias. Bueno, en nuestro coaching trabajaremos también, ¿verdad? Con ese otro ser que se sienta junto a nosotros, frente a nosotros y desde ese lugar de corazón a corazón, desde esa sonrisa interior, desde ese ser a ser, que es muy bonito y muy importante trabajarlo primero con uno mismo, con una misma, para poder abrirse a recibir al otro desde ese lugar. Cuando nos cuesta abrirnos a nosotros desde ese lugar, nos cuesta mucho más aún abrirnos a los demás. Es normal distraerse, hay personas además que tenemos más facilidad para visualizar, otras que tenemos más facilidad para sentir, otras, por lo tanto, bueno, hay muchas prácticas y tú lo sabes seguramente, Teresa, y unas nos van mejor a otros y otras nos van mejor a unos, ¿no? Así que me alegro mucho de esa conexión, que hay quien dice que ha sido muy fuerte, que ha sido muy real. Y he visto a mi yo sabia y a mi anciana, qué bonito, Yamila, qué bonito. ¿No? Fijaos que a veces llega esa persona que eres tú desde otro lugar, desde otro tiempo o desde el futuro o desde el pasado, ¿no? Y podemos dar permiso a que ocurra lo que ocurra, puesto que nuestro corazón y nuestro ser saben mejor lo que necesitamos que nuestra mente, que se enreda mucho y nos crea a veces muchas dificultades. Voy a compartir un momentito más pantalla simplemente por compartiros que alguna persona nos decía, ¿no? Quiero saber algo del programa de Mindful Coaching. De hecho, tenemos 16 plazas, si no me equivoco, en el programa y ya hay 8 cubiertas. Como os decía, hay algunas personas por aquí que ya están inscritas. El programa es una especialización en Mindful Coaching, MBCI, es Mindfulness basado en la instrucción de coaches y es el primer entrenamiento que existe, o al menos que nosotros conozcamos y hemos estado investigando, específico para coaches basado en mindfulness.
La próxima edición es una edición online que empieza en septiembre, ahora es un online en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que son sesiones que vamos a compartir todos nosotros cada martes, desde el martes 29 de septiembre al 24 de noviembre, durante 3 horas. Creo recordar que de 6 de la tarde a 9 de la tarde, hora española, para los que estáis en Latinoamérica, que también podáis uniros, quien lo desee y sienta una llamada o que le resuena esta formación, de manera que estaré con vosotros a través de Zoom en un formato mucho más amigable que este que estamos teniendo ahora, donde nos podamos ver todos en ese grupo pequeño, tengamos todos nuestro audio, nuestro vídeo activo para poder compartir herramientas, hacer práctica, contenidos, etcétera, etcétera. Como os digo, empieza el 29 de septiembre, acaba el 29 de noviembre. El precio del curso son 450 euros, IVA incluido, si bien hay un precio especial para esta primera edición de 395 euros, también IVA incluido. El IVA, por si alguien no lo sabe, es el 21%, es el IVA que aplica a todos los temas relacionados con mindfulness, coaching, etcétera. Personas que no sean españoles y que no residan en la Comunidad Económica Europea, el IVA no lo tienen que pagar, con lo cual tienen un pequeño descuento a bueno, un pequeño, no tan pequeño, porque es un 21%, por lo tanto, si hay alguien que está en Latinoamérica y no es español, o está fuera de la Comunidad Económica Europea y no es español, los españoles estamos condenados a pagar el IVA allí donde habitemos, ¿ok? Más cositas, para hacer la reserva de plazas son 150 euros, que luego se descuentan del importe total. Lo bueno de hacer la reserva pues es garantizar mi plaza, por lo tanto, aquellas personas que lo tengáis claro, pues yo os diría, pues mañana viernes o la semana que viene contactad con Nora en este caso, que es la persona de Crearte que se está ocupando de informar y asesorar sobre cualquier duda que podáis tener en relación a este programa. Ahí tenéis su mail, nora@creartecoaching.com, y tenéis también su teléfono para que ya sea a través de llamada, a través de WhatsApp o como os sintáis más cómodos, cómodas, pues podáis profundizar un poquito más en esto. Como de todas maneras la webinar la hemos grabado, la subiremos a nuestro canal de YouTube para que la podáis volver a ver, para que si lo deseáis podáis hacer las prácticas de nuevo. En el curso habrá muchas prácticas y de hecho luego tendréis los audios de todas las prácticas para poder practicarlas luego vosotros en casa, entre semana y semana. Tendréis un cuaderno de bitácora o un cuaderno de viaje donde ir registrando los aprendizajes y descubrimientos que van a ir ocurriendo y diferentes materiales para poder profundizar. No sé qué más contaros, salvo que tengáis alguna preguntita concreta. No es necesario estar ejerciendo como coach, Ainhoa, no. Es cierto que es un curso más enfocado a coaches, ya sea profesionales o en formación, si bien me consta que hay alguna persona, porque hay alumnos nuestros de otras formaciones, de inteligencia emocional, de PNL, de otras cosas, que están muy interesados también y que quizá alguno acabe apareciendo por aquí, porque como os digo, cualquier práctica al final la podemos aplicar tanto en nuestro coaching como en nuestra vida. Las horas totales no lo he dicho, no me las sé de memoria, Marion o Teresa, lo que sí os digo, y bueno, serán 30 y 30 yo creo que son, porque son 10 semanas, de la semana del 29 de septiembre, desde la última semana de septiembre hasta el 24 de noviembre, son 10 sesiones, estoy casi segura, de 3 horas cada una. No sé si son 30 o 31, porque hay un sábado por la mañana en el que hacemos 4, son siempre los martes, salvo un sábado, no, por la tarde, un sábado por la tarde en el que hacemos 4 horas, que es como una especie de retiro de silencio que hacemos cada uno en nuestro espacio, pero juntos en compañía, transitando las diferentes prácticas que vamos a ir haciendo a lo largo del curso y pudiendo abrir un espacio al final de ese tiempo para compartir descubrimientos, lo que nos haya pasado, cómo lo hemos sostenido, cómo lo hemos trabajado, cómo hemos regulado nuestras emociones, etcétera. Ya las cositas puntuales especiales sí que os invito a que nos llaméis o nos enviéis un mail o alguna cosita para poder hablar con cada una o cada uno esas cosas especiales o puntuales que surjan, ¿vale? Como este tema del horario, Mercedes, tal, para ver posibilidades de grabar esa pequeña parte que te pierdas o bueno, ver cómo lo podríamos hacer, ¿vale? No sé si hay alguna cosita más, si queréis compartir en el chat en una palabrita, que estamos ya casi en las 8 y nos toca aplaudir,
esto que os lleváis de esta webinar y si tiene alguna relación con esa intención que pusimos al principio, que no sé si recordamos en este momento, en esta pequeñita práctica. Yo me he llevado mucha paz, me he llevado mucho disfrute, me he sentido muy bien, muy cómoda con vosotros, que además os agradezco infinito lo implicados, implicadas que estáis, porque yo aquí no os veo a ninguno y entonces hay veces que digo, ojo, esto va a ser como hablar uno solo, ¿no? Y realmente con vosotros esto no ocurre, aunque no nos veamos, aunque no os vea, os siento muy cerca, gracias a todos esos comentarios. Así que mil gracias a vosotros, compañeros, compañeras. Os enviaremos también el programa y cualquier dudilla, pues nos compartís. Un abrazo muy grande, un beso a todos. Gracias, gracias, gracias. Más energía, paz, conexión, ganas. Estupendo, pues qué bonito. Gracias, Hani. Más ganas, más conexión. Y nos vamos a aplaudir. ¿Os parece? Venga, hasta la próxima, equipo. Un placer.